Zabal, y estoy con Charo García López en su domicilio de Bilbao. Hoy es 24 de septiembre del 2012 y vamos a dar inicio a una primera de una serie de entrevistas, si fuera así necesario, sobre la experiencia de inmigración y de retorno de Charo. Entonces, bueno, la primera pregunta de rigor es si nos da su permiso para poder realizar esta entrevista y divulgarla posteriormente. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Pues nada, bueno, de las comunicaciones que hemos tenido para preparar esta entrevista, bueno, surge el hecho de que usted emigró hacia, bueno, pongámoslo, emigró hacia Uruguay en el año 86. Salí de Bilbao el 29 de octubre del 86 y llegué a Montevideo el 30 de octubre. El cambio de horario, yo había conocido a un chico uruguayo aquí, en el Mundial de Pelota Vasca del año 82 en Vitoria, donde yo trabajaba, y bueno, hubo feeling y él marchó primero y después marché yo con mi hijo. Luego, posteriormente, ahí, pues tuve otra hija, me casé y tuve otra hija, que nació en Montevideo. ¿Dónde trabajaba? ¿Dónde se estaba realizando? Cuando yo trabajaba en el Mundial de Pelota Vasca era en el gabinete de prensa. Entonces, pues por ahí pasaban todos los periodistas, bueno, hacíamos pues el trabajo de copias, de fax, un poco recibirles y ese fue el motivo de que nos conociéramos y bueno, y luego de proponerme ir a Uruguay. Me informé un poco dónde estaba el país, porque sabía que estaba en Sudamérica, pero no tenía más información. Y bueno, y me presenté allí y fui muy bien recibida por la gente en general, por lo que fueron posteriormente mis vecinos. Es gente muy solidaria y muy bien. No puedo hablar mal del país porque me he sentido muy bien. ¿Y cómo reaccionaron sus amigos o sus familiares? Pues mis familiares un poco con recelo, ¿no? La gente aquí en Bilbao pues con miedo. Entonces mi única precaución fue el llevar billete de ida y vuelta por si acaso yo no me encontraba con lo que pensaba encontrarme. Entonces allí viví en casa de mis suegros, los vecinos, pues eso, había gente incluso gallega, muchísima, y bien. Entonces cuando por causas ajenas a la migración vino la policía a casa para informarse sobre mí, eran ya otros problemas los que había, pues los propios vecinos hablaron a favor mío. Entonces yo considero eso que les debo mucho, tengo muchas amigas allí y cosas que no se pueden pagar con dinero. Son sentimientos, pues eso, que aquí pues no creo que se dan. De sentimientos o de solidaridad, de gente que te conoce, que le caes bien o que te ve que eres una buena persona o lo que ellos creen que tú eres, ¿no? Y entonces te apoyan incondicionalmente. ¿Y el chico este con el que...? Con el que me casé... ¿Era de origen vasco? No, él era... El padre era de... La madre de origen italiano y el padre tenía también origen italiano y español. Pero siempre jugó a pelota vasca, siempre se sintieron eso muy unidos tanto al Club Euskal Herria como al Euskal Español por el motivo del deporte. Y bueno, les llamaba la atención la cultura vasca y todo, y bueno, incluso el abuelo Carli, como le llamábamos, pues llegó a tener frontón en su propia casa. Y bueno, ¿y el billete de retorno lo utilizó? No lo utilicé porque era un billete abierto de un año. Y entonces, pues bueno, yo me quedé allí, me sentí eso muy a gusto. Y como tenía ciertos conocimientos de francés, empecé a dar clases particulares en mi casa. Trabajé en lo que llaman también allí una barraca, que es un sitio donde venden materiales de construcción. Entonces una barraca es eso, un comercio de materiales de construcción. Allí la cosa no salió bien, no sé si esperaban más de mí o qué. Y luego pues eso, empecé a dar clases de francés y ha sido de lo que los ingresos propios, vamos a decir, aparte de los de mi marido. Y luego nació mi hija, en el año 88. Ella sí tiene doble nacionalidad. José Enrique Carli, ¿no? Sí, el padre, José Enrique Carli, y mi hija se llama Maite Isabel.
para compaginar un poco esa dualidad de nombres que suele haber en Sudamérica. Ajá. Entonces, muy bien. Ella estudió en una escuela allí, yo estuve integrada también en la escuela, en la comisión de padres, y luego, pues no sé, en lo que se refiere a la relación con mis congéneres, con gente vasca, fue peor experiencia que con los uruguayos. Cuando yo me presenté en el Club Euskal Herria, porque venía un consejero del gobierno vasco, pues para colaborar en lo que pudiera. Yo era una recién llegada y parecía que todo lo tenía un poquito más fresco, ¿no? Y entonces me hicieron un vacío terrible. Yo no sé si es que pensaron que yo les iba a quitar unos derechos adquiridos por la forma en la que la gente que estaba allí había llegado, pues a lo mejor cuando la guerra civil, con otro sufrimiento, no era algo voluntario como lo mío. Pues entonces no me sentí bien recibida en ningún momento. Y de hecho, cuando he necesitado algo de ellos, me han vuelto la espalda. Estamos hablando del Club Euskal Herria. En el Euskaro español fue diferente, tuve menos relación, entonces no... Pero vamos, cuando fui me atendieron muy bien. Pero en la calle San José, incluso tengo una amiga uruguaya que estuvo dando clases de danzas vascas y todo, ella como profesora, también sé que no la trataron nada bien. Volviendo al momento en el cual decide, bueno, dejar Bilbao, Sí. y embarcarse, no sé, en una aventura. No sé si realmente usted ha pensado alguna vez que realmente se sentía como un inmigrante o simplemente por el hecho de seguir a una persona a la cual se había enamorado era otro tipo de... No sé, A ver, una aventura. ¿Cómo lo...? No, yo me sentí emigrante desde el primer momento, porque iba a un país que no era el mío. Los que me hicieron sentir que no era migrante fueron las leyes, pero no las leyes uruguayas, sino que a la vuelta, cuando yo vuelvo a unas circunstancias económicas y afectivas penosas, pues entonces, porque yo volví repatriada, entonces me hicieron sentir que como yo no había tenido un contrato de trabajo, no se me consideraba inmigrante y no podría tener unos derechos aquí a la hora de acceder a un trabajo o lo que sea, que si hubiera, o incluso el paro y todo esto, yo no tuve derecho a eso porque no había tenido un contrato nada más que en la barraca que hemos hablado antes, y entonces no fue reconocido porque había sido muy poquito tiempo. Entonces tuve que empezar desde cero. Había perdido mi empadronamiento aquí, todos los derechos que se derivan de estar empadronada en Bilbao, y bueno, y a buscarte la vida para sacar a los dos hijos adelante como se podía. O sea, me sentí mucho peor a la vuelta en Bilbao que como me había sentido en Montevideo al ir. Yo lo he sufrido así. ¿Cuánto tiempo estuvo en Uruguay? Del año 86 al 97. Casi 11 años. ¿El perder el empadronamiento no porque se había dado de alta en algún consulado, en alguna embajada? Sí, pero es que entonces existía una figura aquí que se llamaba ¿cómo era? Residente ausente, para la gente justamente que salía a trabajar o algo y que ahora se ha perdido. Y entonces yo no sabía que eso existía. Entonces, cuando fueron a hacer el censo, como yo ya no vivía aquí, pues me dieron de baja. Entonces me solicitaban 3 años de empadronamiento para acceder a un montón de cosas y bueno, lo que hice pues fue coger el primer trabajo que me salió y punto. Entonces me he sentido muy discriminada en ese sentido aquí en mi propia tierra y cuando fui allí eso. Porque el hecho de retornar tendría que lidiar era con la administración central, ¿no? Con Madrid. Con Sí, el Ministerio de cuando Seguridad yo Social, me separé del padre de mi hija, pues eso, no tenía una economía saneada, vamos a decir, y solicité la repatriación. Y me fue concedida en muy poco tiempo, porque vino un funcionario, vio la situación en la que yo estaba, y bueno, el problema me dijo que era repatriar a 3 personas, claro, a mis 2 hijos y a mí, y que el juntarlas en el mismo vuelo era bastante difícil. Y en eso se dilató pues una semana, 15 días más en el tiempo, pero lo demás fue bastante rápido. ¿Y dónde? Luego vine a casa de mis padres y en cuanto ya pude encontrar un trabajo medianamente estable, pues ya alquilé un piso en Bilbao y con mis hijos, mi hijo se puso a trabajar, mi hija seguía estudiando aquí, y eso ha sido. No sé. ¿Y cree que ha cambiado algo? ¿Una otra experiencia de algún otro vasco que ha regresado también del exterior y...? No, tengo gente conocida vasca allí en Montevideo, pues eso que se ha quedado allí, que no ha vuelto. ¿Pero con intención de volver o...?
No, pero ellos no tienen intención, pero sí han hecho el pasaporte español a sus hijos para que se les abra una posibilidad si en el futuro lo necesitan. ¿Qué edad iba el hijo? ¿Cómo se llamaba? Con Edorta. Edorta, sí. Con septiembre, con 8 años recién cumplidos. ¿Y qué le dijo al hijo diciendo vamos No, a la verdad, ya ya Montevideo? no vivíamos con su padre ya, le veía muy poquito y bueno, y entonces yo le dije que era una oportunidad que teníamos, que yo había encontrado una persona que efectivamente pues eso me estaba dando lo que yo necesitaba en ese momento. Y bueno, con 8 años creo que los niños no son muy conscientes todavía. Entonces cuando llegas allí y ya tienes una escuela donde va a ir, ya empieza a hacer amigos, mis 2 hijos son muy sociables, pues no tuvo ningún problema. Enseguida fue aceptado como el gallego nuevo, porque allí todos éramos gallegos. Aunque luego reconocían que, por ejemplo, los gallegos, bien sea los que habían ido de Galicia o sus descendientes, se dedicaban a bares y panaderías. Los vascos eran más ganaderos, tenían más bodegas también. Entonces, todos éramos gallegos, pero también había esa diferencia entre vascos, gallegos y bueno, y otras nacionalidades. Entonces, ¿Y las amistades cómo se lo tomaron? Porque los padres no... a ver, parece ser que... los padres me habían visto sufrir tanto que, bueno, tenían sus reservas, pero bueno, la cosa fue bien. ¿Con qué edad fue a Uruguay? Yo tenía 29 años, 28. Me cumplí los 29 en Montevideo. Pero eso, allí, pues toda la gente, no sé si es la novedad de la extranjera que viene y que puede traer visiones nuevas o no sé, o conversaciones nuevas simplemente de temas de los que hablar, pues la gente te recibe pues como en los pueblos, ¿no? De repente, pues el forastero, la forastera. Y siempre he sido, pues eso, como muy bien recibida, pero luego fui cultivando esas amistades y muy bien, muy bien. ¿Y los amigos de aquí cómo lo tomaron cuando les comunicó la noticia de su No partida? les importó mucho, no les importó mucho. Simplemente me decían, ten cuidado, llévate el billete de vuelta. Pero nada más. Y luego ya pues nos carteábamos, no teníamos internet en ese momento y bien. Luego las amistades que he conservado han sido las de Uruguay. Las de Bilbao las he perdido. Sí. O sea que a su regreso la cuadrilla ya no estaba. Ya no estaba, pedí estar con ellas, normalmente eran chicas, y entonces pedí estar con ellas, las llamé en reiteradas ocasiones. Y bueno, yo no sé si es que tenían miedo de que les fuera a pedir algo, pero no puedo, mi marido tiene que trabajar, los hijos, pero solamente he visto a 2 amigas mías una vez cada una. Pienso que al volver en unas circunstancias pues eso, difíciles, tenían miedo de que yo les pudiera complicar la vida o pedirles algo que a lo mejor ellas no estaban en ese momento dispuestas a darme. ¿Y cómo se desarrolla su vida en Uruguay? Pues en Uruguay eso, yo llego, ya tenía una escuela que había buscado mi compañero para el niño. Yo los primeros meses pues eso no trabajé hasta ver un poco adaptarme, ¿no? al país, y tampoco quería coger excesivas responsabilidades porque quería ver cómo se iba desarrollando el tema afectivo. Y bueno, en cuanto vi que eso, que iba haciendo amistades, que el tema afectivo se iba consolidando, pues empecé ya a buscar trabajo. Estuve en la Embajada Española, allí me dijeron que no había ninguna bolsa de trabajo. Claro, es el nexo de unión que teníamos, ¿no? Nos gustara o no, teníamos que pasar administrativamente por ahí. Y después pues empecé eso, a buscar algún trabajo. Trabajé eso en la empresa esta, pero un mes y medio, poco tiempo. Y después pues pensé que mis conocimientos de francés me podían dar algún beneficio económico. Y entonces empecé a poner anuncios y empecé a tener alumnos de lo que llaman ahí los liceos, ¿no? Los institutos. Y entonces fue muy bonito también porque tuve hijas de vecinas desde los 6 años, después la edad de la adolescencia, 14, 16, 17 años con los de los institutos, y luego una señora que tenía familiares en el Estado francés y en Bélgica, me parece, con 62 años, que incluso cuando estaba enferma me pedía que le fuera a dar clases a casa. Y bueno, y ahí tuve un apoyo económico importante y bueno, y una cierta independencia también. ¿Y a qué se dedicaba José Enrique? Era profesor de educación física.
Entonces, bueno, ahí también conocí muchas personas relacionadas con el trabajo de él, tanto alumnos como profesores. ¿Y él continuaba jugando a pelota? ¿O? Sí, él, el que jugaba a pelota era mi suegro. Ajá. Él entrenaba y hacía de juez. Incluso eso, la Confederación Panamericana de Pelota Vasca le llamaba de vez en cuando había partidos internacionales. ¿Y que el presidente era Martín Minaberri, sí. Así que tuvo la oportunidad de conocerle. Tuve, pero porque él venía. Yo no viajaba con mi marido. Normalmente lo que era el viaje lo costeaban solamente a él. Y Martín, cuando venía a Montevideo, siempre pasaba por casa. Siempre. Una persona muy, muy agradable, la verdad. Recuerdo una vez que, no sé, yo cuando venía alguien que pudiera ser vasco, el menú era o bacalao, que ahí es cazón, tortilla de patata y arroz con leche o natillas. Y cuando le ofrecí las natillas y las comió, me dice, me recuerdan las de mi madre. Y por una parte digo, esto es un halago, ¿no? Porque dices, bueno, parece que lo he cocinado bien. Y digo, ya me estoy haciendo vieja, le recuerdo a su madre. Pero bueno, muy bien. Pero vamos, eran los temas que se trataban, pues eso era de deporte, de pelota y bueno. Y el contacto con la comunidad vasca fuera de, o sea, ya fuera de lo que es el centro de Euskara Español, Euskal Herria, yo siempre intenté acercarme más a Euskal Herria. Y pues eso, no fui bien recibida. No dejé de ir, pero no me sumé ya a ninguna actividad. ¿Por qué cree que fue eso? Pues por lo que he comentado antes. Yo creo que la gente que llegó anteriormente, sobre todo pues en la guerra civil, llegó en unas circunstancias obligados. Podía haber sido Uruguay como podía haber sido cualquier país. Y en unas circunstancias muy malas. Y con familia, o a veces solo, dejaban familia aquí, se iban a buscar la vida. Y yo pienso que eso marca muchísimo. Entonces, cuando llega alguien nuevo, lo miran con desconfianza. Entonces, yo no me sentí cómoda. Entonces sí que iba pues a veces a la cafetería con mis hijos, iba a ver a mi suegro jugar partidos de pelota, a mi marido arbitrarlos, pero ya no tuve esa relación. Incluso hubo una chica que fue a dar clases de euskera y bueno, vi que, pues que si el presidente, la hija del presidente quería, y ya cuando llegas tú, ya no hay plazas. Entonces vi que se me cerraron las puertas de una manera que no era normal. Entonces yo pienso que era por eso, que por las circunstancias a las que tú llegas a un país. ¿Cree que era como una especie de patrimonialización de lo Sí, de yo lo creo vasco? que sí. Yo creo que sí. Cosa que el euskaro español no sé por qué no lo tiene tanto. No tuve tanta relación con ella porque ya un gato escaldado del agua fría huye y entonces ya fui con pies de plomo y no sé, o están abiertos también más a lo que es Uruguay. Hacen muchos festivales de música uruguaya y todo, o sea, no es un círculo tan cerrado como el Euskal Herria. Y de hecho, pues luego de información que he tenido, que al principio pues tenían, no sé, un patrimonio importante en cuanto a la parte económica y de socios y eso, y han ido perdiendo, pero o sea, ya no ha habido esa continuidad de la gente que lo fundó, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Ha habido mucha gente que eso, que como se ha sentido mal, se ha ido apartando. Y eso es muy triste, porque cuando tú vas a un país extranjero vas a intentar comunicarte entre los que considera tus iguales. Y resulta que no te reciben bien, entonces eso te hace mucho daño. Muchísimo. Así como de Uruguay no puedo hablar mal en ningún momento, o de la gente con la que yo me he tratado en Uruguay, creo que es gente muy, muy solidaria, pues yo me he sentido y he visto grandes diferencias incluso entre las colectividades vascas, la gallega, vamos a dejar tal vez a un lado pues en otros países por la comunidad judía a lo mejor, o no sé, o la comunidad suiza, que también es muy, muy cerrada, tienen incluso un departamento con el nombre, ¿no? Colonia Suiza. Pero vamos, en lo que se refiere a la península, por ejemplo, había mejor relación con los gallegos que con los vascos. En mi caso, yo no quiero generalizar ni crear polémica, pero en mi caso yo lo he sentido así. ¿Cree que tenía que ver algo también con la política? No lo sé. Yo creo que no, que era más sentimental. Más de creerse que el dolor que ellos habían pasado y las circunstancias en las que ellos habían ido les daban una serie de derechos que no los teníamos los que llegábamos
pues vamos a decir, un poco menos que de turismo. O en otras circunstancias que no eran dolorosas como las de ellos. Incluso yo, pues no sé, hasta para buscar trabajo y todo, digo, pues qué mejor que si dices, pues ha venido alguien de mi tierra, pues nada. Las puertas totalmente cerradas. Entonces no tuve la posibilidad tampoco ahí de desarrollar nada, porque no me sentía a gusto. ¿Y fuera de Montevideo, tú No, comunidades vascas? sí, pero no me acuerdo si era el departamento de 33. Creo que está la estatua de Artigas ecuestre más grande que tiene el Uruguay, pero ya no recuerdo si es Soriano o 33, eso ya no lo recuerdo. Ahí sí, estuve también con el presidente, sabía además... ¿Cómo se llamaba? Ahí hay una Ya no me sociedad acuerdo, vasca. sí, pero no me acuerdo. No sé si simplemente la llaman Euskal Etxea o le han puesto algún otro nombre. Ya. No me acuerdo. Porque tiene varias. Sí, 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 ya ahora hay varias. Vascas, sí, pero se fundó ya, creo que era 33 eso, el departamento donde se fundó. Y con la gente que lo organizó todo, bueno, pues estuve en su momento, pero bueno, más que nada fue una presentación cordial y ahí no tuve relación. Entonces yo no sé si las cosas podrían haber florecido, ¿no? Llevar otro ¿Y tuvo oportunidad camino. de viajar durante ese tiempo? Muy poquito, porque la situación económica en el país, pues tardé 6 años en tener lavadora, pues la situación no estaba como para viajar mucho. Crucé Buenos Aires en un taxi, de un aeropuerto a otro. Sí, y luego he conocido, he visto reportajes sobre Necochea, todo esto, ¿no? En Argentina, y bueno. Es un mundo aparte también. Es un mundo aparte. También he oído hablar, pues eso, de la comunidad en Estados Unidos, en Nevada y esto, a través todo de Martín Minaberri, cuando él hablaba, cuando estaba en casa. Entonces, pero eso ya ha sido de oídas, eso ya no lo he vivido. ¿Él hablaba español? Sí, habla francés, inglés, castellano y euskera. Que yo sepa, esos 4 idiomas sí. Siempre, yo pensaba que hablaba español, pero nunca llegué. Sí. Sí, qué bueno. ¿Qué de otros personajes se acuerda de allí? Pues Miguel Retén, que era el presidente de Euskal Herria cuando yo llegué a Montevideo. Y luego nombres no recuerdo, pero sí el presidente también de Pelota Vasca de Uruguay, que era un militar retirado. No recuerdo su nombre. Coronel, no sé qué. Era un militar, el que llevaba la Pelota Vasca en Uruguay en ese momento. Y luego, pues eso, cuando estuvo el consejero, creo que era de Educación y tampoco recuerdo el nombre, el gobierno era de Ardanza, creo. Que era el que hacía las funciones como de delegado con la diáspora. Sí, en aquel momento sí, le conocí cuando estuvo y bueno, y ahí me aceptaron un poquito, como había unos partidos de pelota vasca que vendieron unas entradas y fue todo lo que me dejaron. ¿Y hubo una presentación? ¿Habló? No, o sea, yo no me le presentaron, pero sin más. Luego ya todo el resto de actividades socioculturales, gastronómicas y lúdicas que se organizaron, aparte. ¿Qué actividades realizaba Euskal Herria? Pues normalmente eran deportivas, luego hubo algún acuerdo con el gobierno vasco para dar clases de euskera. Cuando venía alguna personalidad, aparte de darle un tour turístico por Montevideo, se le llevaban a Punta del Este. Y bueno, y luego pues lo que trataban el presidente y el invitado, pues claro, todos imaginábamos, pues aparte de lo cultural, la parte económica también. Pero imaginábamos lo que había. Había mucha euforia, ¿no?, cuando venía alguien, pero nada más. ¿Qué crees que esperaban la comunidad del gobierno vasco? Facilidad, a veces yo creo, para tramitar ciertas documentaciones, para los hijos y todo esto, un apoyo económico y un apoyo ideológico creo que también. Pero el apoyo ideológico yo creo que ya existía. Se necesitaba, yo pienso, afianzarlo más. ¿En cuanto a qué apoyo ideológico? Yo pienso que las dos, lo que yo conocí en Montevideo era del Partido Nacionalista Vasco. No creo que había ninguna otra opción. Por lo menos es lo que yo sentí. No sé si estoy acertada o errada, pero yo creo que sí. Porque claro, tampoco...
Hubo otra, en el periodo en el que yo estuve, en el gobierno vasco estaba el Partido Nacionalista Vasco, entonces la relación era la lógica. Entonces la influencia se notaba. Bueno, pero vamos, ha comentado que sí, venían del sí, exilio, o sea que sí, posiblemente tuvieran más relación sí, sí, con el gobierno vasco también en el sí, sí, en el exilio y exilio, continuaran sí. después de que el gobierno vasco se formara. De hecho, tengo entendido que Iparraguirre estuvo en Montevideo, Sí. ¿no? No sé si es cierto o no que... En Uruguay yo creo que vivió unos 15 años. Sí, ahí en un hotel en Montevideo, que bueno, hay algunos muebles que él usó y bueno, y creo que en la Casa de Juntas de Guernica hay un rosario de plata, creo que es un rosario que le regaló algún presidente uruguayo a Iparraguirre. Sí, en la Casa de Juntas de Guernica está, pero creo que es un rosario, pero no sabría decir con seguridad. ¿Cómo era un día normal allí en Muchísimo, Montevideo? muchísimo trabajo, normal para una mujer en el sentido de que, bueno, llevas a los niños a la escuela. Yo intenté suplir lo que no podía hacer en Euskal Herria, hacerlo colaborando en la escuela a la que fueron mis hijos, la de Parque Posadas. Estuve muchísimos años allí en la comisión de padres, entonces siempre había alguna actividad que organizar y bueno, incluso pues para ropa para otros niños, el hacer la comida, el ir a buscar a los niños al colegio, tener relación con otras personas, y luego ya cuando empecé a dar clases de francés pues dedicaba muchas horas, pues 3, 4 horas, a la mañana un par de horas y a la tarde 3, 4 horas fácil en dar clases. Luego duro también porque había de todo para acceder a ello, pero el acceso a ese todo, a las cosas de primera necesidad y a las de no primera necesidad, costaba muchísimo. Lo que he comentado yo, el tener una lavadora me costó 6 años de ahorros y 6 meses más para que me hicieran la instalación en casa. Entonces, pues eso, el levantarte, y en verano agradecías mucho el agua fría en las manos, pero en invierno con 4 grados tener que lavar en la calle, pues, o con agua fría, pues a eso, la casa era una casa muy humilde. Entonces, bueno, ahí primaba la parte afectiva, ¿no? El creer que habías encontrado una persona que te quería y que como eras y que te valoraba un poco, y bueno, decías, pues esto no importa, ya se pasará, ya vendrán tiempos mejores, y te das cuenta que no. Pero bueno, a otra gente hay que reconocer que le ha ido muy bien, que ha progresado en todo, la parte económica, la parte social, todo. No fue el caso mío. ¿Se arrepiente de haber ido a Uruguay? Nunca. De eso nunca. Me parece que cuando hay un libro de Susana Tamaro que dice que cuando tomas una de las frases que yo subrayé, el libro se llama Donde el corazón te lleve, que decía que cuando tomas una decisión se abre un abanico de posibilidades. Y cuando yo tomé esa decisión tampoco fui consciente de todo el abanico de posibilidades que se me abrían, pero efectivamente se te abren. Te vayan bien o te vayan mal las cosas, es una lección de vida que tienes. Y por desgracia el ser humano es tan animal que aprendemos de los malos momentos. Disfrutamos los buenos, pero aprendemos de los malos. Y bueno, no me arrepiento en ningún momento. Y de hecho, pues eso, la que en este momento es mi mejor amiga es uruguaya, bueno, nacida en Argentina, de padres vascos. De hecho, no sé si puedo contar la historia, es una historia muy bonita, porque la madre de mi amiga la detuvieron en la guerra civil. Entonces el novio, que era uruguayo, que se habían conocido en un viaje de él a Bilbao, no recuerdo si fue a Bilbao, la conoció y entonces se enteró que la habían detenido y pidió casarse con ella. Pero claro, él no podía volver otra vez a casarse con ella. Entonces el que hizo el papel de novio fue el padre de la novia. Entonces así la pudo sacar de la cárcel y se la llevó primero a Argentina, donde tuvieron las 2 hijas, y después a Montevideo. ¿Cómo se llama la amiga? Marichu. Marichu Peña. Muniain. Entonces es una bellísima persona. Fue mi apoyo, vamos, total, tanto cuando estuve en Montevideo como a la vuelta. Ella me ha tramitado un montón de cosas, tanto frente a los juzgados uruguayos como a la embajada española cuando yo ya había vuelto, para facilitarme cosas incluso aquí, de documentación que yo no había traído, pues eso, porque vuelves con una carga emocional importante y vienes a subsistir. Y entonces
dejas por el camino un montón de cosas que luego las valoras cuando ya has vuelto un poquito a la tranquilidad. Y entonces a ella yo quisiera de alguna manera poderle pagar lo que ha hecho por mí y por mis hijos. Me gustaría, porque se lo merece. No ha sido posible hasta ahora, pero bueno. ¿Le gustaría volver a Uruguay? Me lo he planteado en varias ocasiones cuando he podido, económicamente, y no he tenido fuerzas para volver. Porque lo que acaba de comentar, cuando vuelves afectivamente mal y dices, bueno, tengo 2 hijos y tengo que salir adelante, pues dejas esos sentimientos de las amistades un poco aparcados, porque la prioridad es otra. Entonces, cuando vuelves a esa tranquilidad, a no sé, a asentar tu vida, a ver que los hijos pues van saliendo adelante, que no te necesitan tanto, empiezas a valorar todo lo que has dejado, porque ya tienes un espacio ahí que puedes dedicar a eso. Y entonces te das cuenta, pues eso, lo que ha hecho la gente por ti, que a lo mejor no te has despedido de la manera que esas personas se merecían, no sé. Pero volvería como una Duele, regresar al país. me duele mucho, por eso no he vuelto. He tenido eso, alguna oportunidad, mis hijos sí que han ido, han venido muy tristes, pero por el hecho de dejar eso, de ver amigos que de la escuela, del instituto, y yo no he tenido fuerzas, porque eso sería irlas a ver a mis amigas y no saber si ya las puedo volver a ver. Cuando yo vine en el 97, dices, bueno, cuando esté bien, vuelvo, y organizamos algo, estamos juntas, recordamos cosas, pero no es así. No he tenido fuerzas, porque ahora es a estar con ellas y a despedirte a lo mejor ya para siempre. Y no quiero. Prefiero guardar los recuerdos buenos que tengo. ¿Y qué contaban los chicos cuando regresaron a Uruguay? Pues que lo veían en una situación, sobre todo la parte económica y de seguridad en la calle, peor que cuando nosotros lo habíamos dejado. Y que la gente ya no era esa gente tan espontánea que nos recibió a nosotros en el año 86, que había peor ambiente, vamos a decir. Porque Maite realmente se crió ahí. A ver, mi hijo fue eso con 8 años. Hasta los 19. Hasta los 14 estuvo y luego volvió de los 16 a los 18. Y mi hija tenía 8 años cuando vinimos a Bilbao. Y ella de visita a lo mejor sí le gustaría ir, pero a vivir no. Nunca ha comentado la necesidad de ir a vivir allí. Ella se considera de Bilbao. Pero estuvisteis hasta el 97. Sí, pero mi hijo estuvo 2 años aquí y luego volvió. Entonces, y él sí ha dejado más amigos, porque es la edad de la adolescencia en la que él estuvo allí. Tiene muchísimos amigos, se siguen tratando pues eso, a través de internet y por teléfono, por Skype, todo muy bien. Le mandan las invitaciones de boda y dice, pues si no puedo ir. Y a veces pues les manda regalos, ¿no? De cuando se casan los amigos o cuando tienen hijos. Sí, porque eso, la gente con la que nos tratamos allí, el afecto que nos dio, pues eso nos ha marcado muchísimo. La niña estuvo hasta los 8 años y luego vino a Bilbao, sí. Y ha estado siempre aquí en Bilbao. Entonces estaba sola durante un tiempo. Sí. ¿Sola mi hija? O yo no entiendo la pregunta. Sí. Sí, ella regresó con 8 años aquí, ¿no? Y sí, no, pero regresamos juntos, ¿eh? La duda surge por los 2 años de mi hijo, ¿no? Sí. El padre, bueno, lo jugó la semana pasada y le reclamó. Entonces vino con él. Pero nosotros seguíamos viviendo en Montevideo. Entonces vuelve mi hijo para Montevideo y a los 2 años de volver, es cuando ya volvimos los 3. Entonces mi hija ha vivido aquí de continuo y bueno, ella se considera de Bilbao. Sí. Siempre dice que ha nacido en Montevideo, no reniega de su origen, pero vamos, defiende Bilbao a capa y espada. Y ahora en Inglaterra, vamos, es una firme defensora. Sí. Sí. Porque ahora vive en Inglaterra. En Inglaterra, sí.
no sé eso si habrá influido el hecho de que seamos una familia que viaja mucho y que ha tenido raíces en diferentes sitios, bueno, Ajá. raíces en dos, ¿no? Sí. Y bueno, ella se siente bien, pero claro, la sociedad inglesa es muchísimo más fría. Ujú. Las relaciones sociales no son como aquí. Ujú. Y la cuadrilla de Bilbao no está en Londres. Entonces, pero bien. No se Pero puede vivir en dos mundos. no se puede vivir en dos mundos, ¿no? Hay que elegir. Ujú. Entonces, si hubieran tenido no sé, la facilidad de las comunicaciones que existen hoy con pues, internet, correo electrónico y todo esto, al final, ¿te facilita integrarte en el país o no? Pues no lo sé, Porque nunca me lo he puedes planteado. vivir en ambos mundos, ¿no? Casi. Sí, pero no es lo mismo. Personalmente, ¿eh? No hablo en nombre de mi hija en este caso. Las relaciones sociales son eso, relaciones sociales. El tú a tú, el tener a la persona enfrente, el poderla saludar, darle la mano, un beso, un abrazo si tienes más confianza. Y eso no te lo da Internet. Sí puedes hablar, puedes comunicarte, pero la parte afectiva pienso que no, que es el tú a tú. Entonces, vivir en dos mundos, socialmente hablando, culturalmente hablando, pues sí, pero afectivamente hablando yo creo que no. No me lo he planteado nunca. O sea, Me surge así. Ahora tiene a la hija Sí, en Inglaterra. sí, pero ella sigue teniendo sus raíces aquí. Ella está bien, pero extraña esto. Y pues eso conmigo se comunica, con sus amigas también, pero eso no lo da Internet. El calimocho en Bilbao no lo tienes a través de Internet. Todavía no. Así que sí, pero bueno, si llega. Sí, sí. Y luego seguir las relaciones sociales, pues es más difícil entrar en la sociedad inglesa. Aquí es más fácil, aunque a veces nos tachan de cerrados a la sociedad vasca, pero pienso que no lo somos. Conociendo otras culturas te das cuenta que no. Que al revés, que aceptamos todo lo que venga y de buen grado. Me viene a la cabeza, no sé si fue en la época en la que estuvo en Montevideo, cuando los sucesos de las manifestaciones. Sí. ¿Eso cuándo fue? ¿En el 84? ¿En el 94? Es que no me acuerdo ahora. El hospital Filtro no. De ser... ¿Eso fue 97, antes de volverme yo, puede ser el 94. No lo recuerdo bien. Y cuando mataron a un chico también por apoyar una manifestación para que no extraditaran a una... No estuve metida mucho, pero la sociedad uruguaya la vivió como una auténtica agresión. El que se quisiera extraditar a esas personas, porque aparte de que estaban muy integradas, tenían, creo que era un restaurante además de fama, y donde iban políticos y bueno, gente normalmente de un poder adquisitivo importante, ¿no? Y no sé, y el hecho de ser vascos lo tomaron como una auténtica agresión, porque Uruguay siempre se ha sentido como un país de asilo, y entonces no gustó. Luego se intentó maquillar un poco, ¿no? Los políticos sabrán que intríngulis tenían, ¿no? Y qué compensaciones hubo, porque luego sí que hubo una compensación por parte del Estado español, porque de repente salías a la calle y te veías todos los coches que habían circulado de la policía con la bandera española y todo por las calles de Montevideo. Y yo digo, ¿y esto? Y había sido una compensación de 4 porquerías por haber entregado a unas personas que el país no quería entregarlas. ¿Cómo se vivieron esos momentos para la comunidad vasca? Fueron difíciles, porque también la comunidad vasca estaba dividida. Yo creo que sí. Pero yo hablo más, en este caso, por la gente con la que yo me trataba, que era la gente uruguaya, y no querían. Incluso gente de ideología no afín, vamos a decir, y no quería. Vamos a hablar del Partido Colorado o el Partido Nacional, que son partidos de centro o centro-derecha, y no querían. Y además lo que alegaban era eso, que Uruguay había sido siempre un país de asilo para los vascos y que no. Y que era gente que no había hecho nada, simplemente trabajar en el país, buscarse la vida, y que no tenían ningún delito ni nada en el país y que no... Pero bueno, al final...
lo que pasó. Porque estas personas eran conocidas, o sea, no eran, Sí, sí, no eran sí. personas que se habían ocultado. En ningún cosa. momento. Ellos trabajaban en un restaurante, creo que se llama La Trainera. En ningún momento estuvieron ocultos y tenían aparentemente su documentación en regla y todo. Porque Uruguay sí que tiene, o por lo menos en un momento tenía, un control importante de los emigrantes a la hora de darles un permiso de residencia. Podías entrar como turista y tenías 3 meses. Y luego la opción era pedir la residencia o salir del país y volver a entrar y entonces un nuevo papel, vamos a decir, de turista por otros 3 meses. Y cuando tú solicitabas la residencia, por lo menos cuando yo fui, te hacían pasar un examen médico, ¿sí? Y entonces si no lo pasabas, no te la daban. En mi caso tenía 2 caries y me dieron 1 mes para arreglármelas porque si no, no me daban el permiso de residencia. Entonces en ese mes me las arreglé, volví, vieron que estaba y me dieron el permiso de residencia. ¿El permiso de residencia se renovaba cada cierto tiempo No, o era permanente? ya era permanente, ya era permanente. Lo que era por 3 meses era la tarjeta de turista. Y luego otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención en Uruguay, cuando volví en el 97, me enteré que había una documentación especial para los niños que no viajaban con los 2 cónyuges. Por ejemplo, un matrimonio bien avenido, por lo que sea, y no coinciden las vacaciones. El padre viaja con los niños. La madre autorizaba con ese documento que se llamaba permiso de menor al padre a viajar con los niños. Al revés era lo mismo. Si era la madre la que viajaba fuera del país, el padre autorizaba. Y yo necesité esa documentación para poder sacar a mi hija del país. No tuve ningún problema, pero yo salí con toda la documentación en regla y con ese permiso para evitar justamente pues el robo de niños o que con Brasil y Argentina, que son países tan grandes, pues se podía dar con cierta facilidad. Algo que yo aquí no lo he conocido nunca. Tú tenías al hijo o la hija en tu pasaporte y ya estaba. Viajabas con él, quisiera o no quisiera tu marido o tu mujer, dependía, claro, quién tenía los hijos en el pasaporte. Había esa documentación especial. También había una documentación especial para votar, por ejemplo, para los uruguayos. Yo siempre las votaciones las hice por correo. Para los uruguayos sí que tenían un documento especial que no es el documento de identidad, que es, no sé ahora, claro, pero antes sí tenían, que era solamente para las votaciones. Como dato curioso. Sí, es curioso, ¿no? Pero de los niños a mí me gustó muchísimo. Me parece que era algo útil. Y se podían evitar muchos problemas. ¿Y cómo empezaron los preparativos para el regreso definitivo? Pues el regreso definitivo fue muy duro porque, aparte que yo me quedé sola con los niños en la casa que alquilábamos, pues claro, el traerme mis cosas no podía, porque económicamente era inviable. Claro, la embajada te dice, tú vas a viajar con una maleta cada persona, son 20 kilos. Entonces, a través de la madre de un amigo de mi hijo, que trabajaba en el aeropuerto de Carrasco, me facilitaron en llevar más peso. Pues casi el triple de lo que me autorizaba la compañía aérea. Y bueno, pues ese no fue el menor de los problemas. Claro, yo puse a la venta todo lo que tenía en casa, absolutamente todo. Muebles, electrodomésticos, ropa de mis hijos, ropa mía. El caso era hacer un mínimo de dinero para que cuando llegara aquí, pues eso, no sé, que no faltara en los primeros meses nada. ¿Los padres seguían vivos? Sí, sí. Entonces, bueno, pues conté con el apoyo de ellos de poder estar un tiempo en su casa. Y el deshacerme de las cosas de mis hijos fue horroroso. El vender los muebles en sí y eso, pues sí, estaba vendiendo parte de mi vida en Uruguay, pero no me costó tanto porque lo sentía como mío y no sé, y veía cosas, ¿no? Pero cuando se trataba de vender cosas que habían pertenecido a mis hijos o de quemar, por ejemplo, pues los cuadernos de cuando eran niños, iban a la escuela o lo que sea, eso fue muy duro también, muy, muy duro. Porque ahí yo sentía que no dejaba solo parte de mi vida, que dejaba parte de la vida de mis hijos. ¿Y ellos cómo lo sentían?
Pues mi hijo le costó un poquito, veía que era la única salida que teníamos, y mi hija yo creo que no fue muy consciente. Mi hija, aparte, cuando llegó aquí, pues también la aceptaron bien en el colegio donde fue. Enseguida hizo amigas y, bueno, fue muy bien, la verdad. A mi hijo ya, claro, con 18 años ya le costó un poquito más el adaptarse, el dejar a sus amigos de un montón de tiempo y todo. Entonces, es la parte afectiva, es la peor de todo esto. Hay mucha gente que cree que lo peor es perder la parte económica. Y yo creo que no. Yo pienso que lo peor es la parte afectiva, el perder la ilusión. Porque cuando te quitan la ilusión te están quitando todo. Cuando, no sé, en un momento determinado puede ser que no veas una salida, pero si tienes ilusión tienes ganas de luchar. Y no importa si es en un país o en otro. Ahora, lo que yo tengo claro es que no dejaría ya Euskal Herria por nada del mundo. A esta altura de mi vida, no sé, tendría que haber una hecatombe muy grande, pero no volvería a salir de mi país para nada. Porque eso es la parte afectiva. ¿Como en casa en ningún sitio? Efectivamente. Sí, sí. Es cierto, como en casa en ningún sitio. Con tu gente y, bueno, acertando, equivocándote, pero en tu país. ¿Y cómo fue, no sé, el inicio, la reintegración para los chavales y para usted? Pues mi hijo se puso a trabajar para echarme una mano y mi hija en el colegio. Y yo, pues eso, pues cogiendo los trabajos que salían. O sea, el regreso fue muy duro también. El hecho eso de, no sé, de volver repatriada, no fue como el ir, que vas por voluntad propia y con una ilusión. Ahí vienes totalmente abatida, sin ganas de nada y sabiendo pues que luchas por tus hijos los primeros y claro, luego por ende por ti misma, pero muy duro. ¿Y no existía ningún tipo de ayudas para las personas que regresaban? Lo que hemos comentado al principio, que a mí no se me reconoció el derecho de migrante, que para mí emigrante es el que va a otro país, simplemente exceptuando los turistas, evidentemente, pero quien va a radicarse en otro país, tenga o no tenga contrato de trabajo, es un emigrante. Vas, te registras en tu embajada o lo que sea. Porque entonces era una concepción muy clásica, si tú ibas de migrante como trabajador. Entonces no se me reconoció y no tuve ninguna ayuda. Y luego un fallo, entre comillas, fue el empezar a trabajar rápido. Porque pierde los derechos. Efectivamente. Entonces, y yo no lo sabía. Entonces, bueno. Y luego, pues eso, donde asistentas sociales, y te dicen, no, si es que usted la vemos una mujer muy desenvuelta. Y digo, bien, pero mis hijos tienen que comer todos los días como la que no sabe hacerlo con un canuto. Digo, pues por lo menos una bolsa de trabajo, si no hay una ayuda económica, no sé, temporal, tampoco era algo definitivo, pero para salir del paso y situarme un poco. Y no hubo manera. ¿A nivel de ayuntamientos, diputación, gobierno vasco? No, nada. A nivel de ayuntamiento sí que pude acceder a hablar con un concejal que, no sé cómo, si fue a través de las asistentes sociales, en aquel momento era un concejal del PP, del cual no recuerdo el nombre. Tuve durante bastante tiempo su tarjeta porque me dijo que la única salida que él veía era hacer ver que mi hija no se estaba adaptando, que tenía problemas sociales, que tenía, pues sí, y que entonces que un psicólogo, un psiquiatra certificara que mi hija no. Y entonces tenía, vamos a decir, me daban puntos a la hora de acceder a una vivienda de estas de subvencionadas, no sé, del ayuntamiento. Y entonces yo le dije que no, que de ninguna manera, que eso era marcar a mi hija de por vida, primero que no era cierto y que era para marcarla de por vida a mi marido. Entonces no cortamos un poco. Sí. Nos estabas contando cómo fue el proceso de reintegración, que para nada fue fácil. No. En ese momento, ¿pensaste en contactar al gobierno vasco, a la dirección de colectividades vascas, para saber si ellos podían...? No. ¿Estamos hablando de Uruguay o de aquí? No. No sabía ni que existía.
Yo fui todo, pues eso, a través del Ayuntamiento de Bilbao Ujú. y de las asistentes sociales que me Del correspondían ayuntamiento por también, esto, sí. eso, del Ayuntamiento. Incluso fui también a la Cruz Roja y esto y no... Ujú. El problema fue eso, que no tenía reconocida la condición de migrante por no haber tenido un contrato laboral. Si yo me hubiera dado de alta en autónomos allí o lo que sea cuando estuve dando clase, sí, hubiera tenido derecho a paro y reconocida como migrante, pero no fue así. Entonces, pues eso, volver a empezar. Luchar y sacar adelante a mis hijos. Y creo que he hecho buen trabajo. Puede interpretarse como soberbia, pero tengo 2 hijos que no me los merezco. Chavales, tanto el chico como la chica, trabajadores, con muchas habilidades sociales, con muchas ganas de aprender. Entonces, muy bien. Y han contado con mi apoyo siempre. Y eso creo que es importante, que cuando hay un matrimonio que se separa, que los hijos tengan una referencia. El padre o la madre, o sea, pero que haya alguien, siempre hay. Porque alguno de los dos siempre va a fallar, por razones de trabajo o lo que sea, pero que tengan una confianza, una persona ahí de referencia, para que en los momentos de dudas y difíciles para ellos, sobre todo en la adolescencia, que tengan. Y creo que ellos lo han tenido en mí. Y entonces, son buenas personas. ¿Cuál fue tu primera impresión de regresar a Euskadi? Pues que las cosas estaban más difíciles de lo que yo pensaba. Porque cuando empecé a buscar trabajo y me resultó tan duro, pues... Pero lo demás, pues no tuve una sensación así. Luego sí, empiezas a pasear, ves que ha cambiado un montón Bilbao, porque claro, yo me movía por aquí, luego ya por Vitoria también. Pero bueno, pues ves edificios diferentes, ves la ciudad más grande, en unos sitios más limpia, en otros más sucia. Pero ¿El Guggenheim? el Guggenheim sí, no me gustó nada, ahora ya me gusta. Porque lo inauguraron cuando... Sí, me pareció un mamotreto, pero bueno, me pareció muy bien el metro. Y bueno, pero no sé, al principio cuando llegas no te das cuenta de esas cosas. Llegas con otras necesidades, con otras prioridades. Luego sí, cuando vas eso poquito a poco volviendo a la calma, lo que hablábamos antes, o de lo que has dejado allí o los cambios que ha habido aquí. Y luego ves, pues sí, ya, pues no sé, empecé a hacer cursos, y dices, bueno, pues ya a dónde puedes dirigirte, quién te puede echar una mano, quién, no sé, actividades que no existían cuando yo me marché, asociaciones que no existían cuando yo me marché, sí, pero eso es ya con un poquito de tiempo, ¿eh? Al principio te parece que llegas, no sé. ¿Y el clima político lo viste cambiado? La verdad que al principio ni me di cuenta, ni me di cuenta. Después, pues sí, tampoco demasiado, creo que ha cambiado más después. Tampoco lo vi con un cambio excesivamente grande, pero después sí, creo que ha cambiado más después. No en el 97 y eso, después, un poquito más tarde. Yo creo que hemos hablado también de si echabas de menos Uruguay cuando estabas aquí, que, bueno, de poder Sí, haber ha habido momentos en los etcétera, que sí. etcétera. A vivir no, pero de visita, sobre todo por las amistades que dejé allí, sí, mucho. Ha habido momentos que lo he echado muchísimo en falta. ¿Y qué echabas en falta? Pues eso, las amistades, la solidaridad de la gente, la sencillez, el poder compartir, pues eso, gente que si lo que tenía para compartir era un cocido de garbanzos, te compartía el cocido de garbanzos. Si era un mate con unas pastitas. Y era todo lo que tenía y lo compartía contigo. Eso sí. Gente como muy sana, muy sencilla y muy solidaria. Por eso yo en los círculos en los que me movía no era gente de poder adquisitivo importante, era una clase media baja, como lo soy yo. Entonces, pues eso, el ver que todo se compartía. Cuando estuve en la asociación de padres de la escuela, pues había niños que allí la única exigencia para la escuela es llevar túnica y moña. Es decir, una bata blanca, la túnica, y una moña era un lazo azul, como de pintor. Entonces había niños que no tenían ni para eso. Entonces los que
podíamos, pues íbamos dejando de un año para otro esas batas para los que no podían. Zapatos, se recogía de todo. Era ropa usada, pues quien te lo entregaba sucio lo lavabas, le cosías el botón que faltaba y lo entregabas. Y además lo hacías con disimulo para que la gente no se sintiera ni ofendida ni nada. Y no sé, las fiestas que se hacían en la escuela, porque el Estado te paga, la escuela es gratuita, pero claro, te da lo básico, básico. Entonces, si tú querías una fotocopiadora o una televisión para la escuela con unos vídeos o lo que sea, eso tenía que salir de actividades que se hacían en la asociación de padres. Entonces, la gente te venía con una pizza o con una tarta o con lo que sea para que se vendiera y dices que no puedo traerte dinero, no puedo, no. Y entonces aquello se vendía y lo que se recaudaba pues se pintaba la escuela. En mi época pues se formó el laboratorio, se compró una fotocopiadora, la televisión, la colección de National Geographic para que vieran los niños, o sea, cosas que hacían falta. Niños que venían sin desayunar, pues se les daba un vasito de leche o lo que sea, y todo eso salía de todas esas fiestas que hacíamos en la escuela. Y que eso, que hasta la gente más humilde colaboraba de alguna manera. Y eso se echa mucho en falta. Aquí somos más individualistas y cada día más. Entonces eso, el tener... Porque cuando estás mal parece que solo quieres que alguien te eche una mano a ti, pero también poderla echar a otros y sentirte como uno más entre ellos es maravilloso. Cuando no es tu país y te podían decir, mirar mal, no, eso es bueno. Por eso yo considero que cuando la gente migra, no importa la nacionalidad, tiene que intentar integrarse al país al que va. No perder su personalidad, no, eso en ningún momento, pero sí integrarse. Porque la gente del país al que vas lo agradece y te responde muy bien. Por lo menos en lo que yo puedo hablar de Uruguay. ¿Crees que historias como las tuyas de inmigración se conocen lo suficiente aquí, en el País Vasco? No. ¿Qué crees que es esto? Porque si son como las mías son duras y tampoco lo hablamos con cualquiera. Se habla en la familia y nada más. Entonces, no tiene una repercusión. Pues no sé, yo cuando leí la proposición vuestra y eso, dije, pues mira, es una oportunidad de que se conozca, porque yo pienso que gente como yo ha tenido que haber, incluso en peores condiciones que las mías. Entonces tú te sientes que has venido mal, que lo has pasado mal, pero luego si supieras o conocieras otros testimonios, dices, pero ¿y cómo se ha podido pasar esto? ¿Cómo se puede salir adelante de una situación tan dura? Y se sale. Se sale. Difícil, pero se sale. Y esa esperanza no hay que perderla nunca. ¿Crees que es necesario que las instituciones públicas tomen conciencia de estas situaciones como la de usted o de otras situaciones también? Sí, porque los emigrantes yo creo que son un arma arrojadiza de los gobiernos también. En algunos casos son utilizados como cifras simplemente, y detrás de esas cifras hay personas. Y a muchas les habrá ido muy bien, pero a otras les ha ido muy mal. Y si son tus ciudadanos, tienes que velar por esos ciudadanos, estén en el país o estén fuera. Y creo que sí, que tendrían que hacer más. No sé exactamente el qué, pero estar más pendiente de ello, sí. ¿Tú te sentiste rechazada en cuanto que volvías a tu hogar, volvías a tu país? Pero... Por las instituciones sí, pero no es un rechazo, sino la complicación de todo el papeleo, pues eso lo que comentábamos, de perder el empadronamiento, todas esas cosas que te complican tanto la vida cuando además vienes mal. Entonces, ahí sí. Pienso que lo tenía que facilitar y no es un rechazo, sino una complicación. Rechazo no puedo decir que haya sentido, ¿no? Eso, mucho papeleo, muchos requisitos, muchas trabas, cuando por lo menos tendría que haber algo urgente para la gente que hubiera llegado como yo, o que hubiera vuelto en unas circunstancias como las mías o parecidas. Algo urgente, una medida, pues eso, de unos primeros meses, y luego ya, bueno, pues empezar con más papeleo, con más cosas. Pero medidas de urgencia así, primarias, tendría que haber. Bueno, el Estado español en este caso respondió con... Sí, con la repatriación. con la repatriación.
fue solo que me dijo que tenía luego dos posibilidades. Si encontraba trabajo me podían reclamar el importe de los billetes. Y bueno, como mi primer trabajo pues fue muy eventual, de 15 días, de 3 días, de 4 días y eso, pues pasó el tiempo. Creo que en aquel momento era un año de plazo el que tenían para reclamártelo, y como no encontraba un trabajo estable, que eran contratos todos eventuales, pues entonces me escribieron y que no tenía que devolver el dinero. Mirando hacia atrás, ¿qué supuso la experiencia de emigrar en tu vida? Pues en una parte mucho dolor, porque no hay que olvidar que dejamos nuestro país, ¿no? La familia, todo, pensando en que vas a algo mejor, pero luego un enriquecimiento personal a todos los niveles, a todos los niveles. Pues eso, has conocido otra cultura, otro país, has hecho amistades, te has relacionado con un montón de gente. No sé, la parte afectiva, eso, pero lo demás, las relaciones sociales, se gana siempre. Aunque te vayan mal las cosas, se gana siempre. No sé, seré una persona muy optimista. La experiencia de migrar, sí, pero eso, yo a la gente que migra le aconsejaría que fuera por un tiempo, que no fuera algo permanente. Que como el país donde has nacido, donde te has criado, y que mejor luchar en tu país, porque si las condiciones no son favorables, para que lo sean, que no luchar en otro país para que sean la situación mejor en otro, que es justo también, ¿eh? Pero hombre, lucha en el tuyo antes que en el vecino, que los vecinos ya lucharán por lo suyo. ¿Qué le dijiste a la hija cuando te dijo que se iba a Inglaterra? Nada, le dije que simplemente que lo meditara. Y como yo la conozco, sé que lo había meditado bien, y entonces que contaba con mi apoyo. Que si ella también se encontraba allí con que la situación no era la que ella esperaba, que las puertas de casa están abiertas y su habitación ahí podéis comprobar que está. Entonces, bueno, son 4 años los que está, y ella tiene claro que no se jubila en Inglaterra. No tiene claro cuánto tiempo más va a estar, pero ella volverá a Bilbao. Es la idea que ella tiene. ¿Le animas para que vuelva? No. Respeto la decisión que ella tome. Porque tanto si acierta como si se equivoca, las consecuencias las va a pagar ella. A mí me tiene de apoyo. Y si me pide mi opinión, se la doy. Pero sin más. Entonces yo lo único es eso, que recapacite, que no haga las cosas en un momento de acaloramiento, porque las consecuencias se pagan. De esa, no sé, irresponsabilidad a lo mejor. Que lo que haga, lo haga pensándolo bien. Porque así es la única forma que, aunque se equivoque, ella se quede satisfecha. Bueno, pues lo he pensado y tal, pues no ha dependido de mí. Han sido circunstancias ajenas. Pero eso, vamos, es para mí, sirve para mi hijo, aunque que vive en Vitoria, igual para su trabajo, sus estudios, es lo mismo. Creo que vaya a hacer que lo piense bien. Yo creí que había pensado bien también cuando me marché a Uruguay. En su momento a lo mejor hubo gente que pensó que me precipité, pero no, yo lo había pensado bien. Y lo pensé bien también cuando lo volví. ¿La situación aquí no era buena? ¿O simplemente fue un flechazo? ¿O otros factores influyeron en la decisión? No, la parte afectiva fue la más importante. Venía eso de un divorcio, y entonces, bueno, pues pensé que, como de hecho sí, era una persona muy cariñosa y esto, pero bueno, luego se torcieron las cosas, como bueno, pasa en muchas parejas. No soy la excepción. Lo que pasa es que a lo mejor en mi caso, pues a lo mejor tiene ahora más repercusión, pero... Muy bien. Yo creo que hemos cubierto todo. bastantes cosas. Si algo se me queda en el tintero, por favor, ahora no, sí. tienes todo el tiempo del mundo para comentar. Yo eso, que a la gente eso que migra o que tiene cualquier tipo de problema, que no pierda la esperanza. En este caso, más a los emigrantes y eso, y si lo ven mal, que vuelvan a su tierra, que es donde mejor van a estar. Si es que pueden. Si es que pueden. Hombre, yo pienso que hay, ¿no?, las embajadas, las repatriaciones y todo eso, yo pienso que si ese tipo de ayudas no se corta,
que siempre podían volver. Que no desistan y también que mediten bien, ¿eh? Tanto el que va a migrar, que lo medite, como el que va a retornar, que lo medite bien. Y agradecer, eso sí, de alguna manera esto en algún momento se hiciera público o lo que sea, agradecer a mi amiga Marichu, vamos, todo lo que ha hecho por nosotros, tanto por mis hijos como por mí, ¿eh? Porque es que se lo merece, de verdad. Una luchadora nata y que me ha ayudado todo lo que ha podido y más. Pues muchísimas gracias, Charo. Eso ha sido todo. Eso es todo. Un placer, muchísimas gracias. En fin, bueno.